Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Hola, hola. Ahí estamos. Aguanten un toque. Estoy organizando acá. A ver. Aguanten un toque. Estoy organizando acá. A ver. Listo. ¿Cómo andan? Aguanten un toque. Estoy organizando acá. A ver. ¿Se escucha bien? Listo. ¿Cómo andan? Aguanten. Aguanten un toque. Ahí está. No, pues estoy... Vamos, los soldaditos de la escuela. ¿Cómo andan? Compañero Numa, Solé. Bueno, vamos con un poquito de música. Solito. Juancito. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Bueno, vamos esperando. Oligarca, caballero, que fumás cigarro termina la canción y arrancamos. Que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Cacerolos, gorilas, la canción la diga para ustedes. Simón, ¿cómo andás? Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna bien, para el querido. pueblo y se llama Juan Perón. Que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual. Así estamos. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Claro que sí. Después de este himno de la escuelita, vamos a arrancar con
después de este himno, vamos a arrancar con... Hoy no dije de qué íbamos a hablar, pero es súper interesante. Me lo han pedido, me lo han recontra pedido con el tema de conducción, organización y encuadramiento. Esto va a ser todo práctico. Van a escuchar frases nuevas de Perón, frases que no han escuchado. Bueno, muy práctico. Ahora que en cualquier momento se termina la cuarentena y hay que empezar a organizarse y armar agrupaciones y bla, 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 bla. Bueno, un poquito de Perón para ordenar a los conductores y a la tropa, ¿no? Encuadramiento, conducción y organización política. No es una organización de un kiosco, ¿no? Estamos hablando de política. A veces parece que las organizaciones o se tiran más para lo social o se tiran más para lo cultural y a veces se olvidan de lo político y eso es un problema gravísimo. Tiene que ser integral, tiene que agarrar la parte cultural, la parte social, pero no olvidarse de la política, porque el medio para la toma del poder, para realizar los cambios, es la política. Así que tiene bastante importancia el tema de la política. Tengo acá los comentarios, pueden preguntar, pueden frenar, yo estoy leyendo permanentemente. Juancito, Leo, ¿quién más entró? Franco, querido, ¿cómo andan? Bueno, así que esto va a ser 100% práctico. Hay un 90% de mí en esta clase, con toda la experiencia y todo lo que he vivido y todo lo que he puteado. Debo, ¿cómo andás? De todo lo que he vivido, todo lo que he puteado y todo lo que he encontrado en los problemas de las organizaciones. ¿Cómo mierda se tiene que hacer una organización política, por favor? Acá la gran mayoría están en organizaciones sindicales, en organizaciones políticas, han pasado por multitud de organizaciones, ¿vale, querida? Bueno, con Vale hemos militado un montón acá y el tema de la experiencia es importantísimo para comprender a Perón, porque Perón habla de la experiencia y nosotros vamos a comprender a Perón cuando tengamos la experiencia. Esto no es teoría, esto es una síntesis entre la teoría y la acción. La teoría nos guía, pero es en la acción donde aprendemos. Somos empíricos. Está ahí la sabiduría, en la realidad, en la acción. ¿Sí? Bueno, la política como herramienta para modificar la realidad, dice acá el compañero Tolo, efectivamente. No nos olvidemos de la política. Bueno. Base, fundamental, adoctrinamiento. Acá, ¿qué estamos haciendo? Adoctrinando. Por eso arranco, cuando hablo de organización, hablo de adoctrinamiento. Cuando les digo que lean, cuando les digo que miren a Perón, que escuchen a Perón, no es al pedo. Ahora se van a dar cuenta de la sabiduría que posee Perón, todo lo que los puede ayudar la sabiduría de Perón en las organizaciones, por favor. Tomemos conciencia de eso. Perón nos entregó toda su sabiduría y está ahí y nosotros estamos pelotudeando. ¿Sí? Bueno, arrancamos. Dice, para nosotros organizar es adoctrinar. Acá estamos organizando. ¿Sí? Para nosotros organizar es adoctrinar, porque la doctrina es el único caudillo que resiste a la acción destructora del tiempo. Y nosotros trabajamos para el porvenir. No trabajamos para esta elección y después para la otra elección y así, así y así para la toma del poder. No, nosotros trabajamos para el porvenir. Para el porvenir. Nuestra acción es trascendente. Somos un eslabón en la cadena de la liberación cada generación. Entonces, tenemos que tener ese sentido de trascendencia de nuestro pasado. Por eso es importante leer historia y saber. Por ejemplo, cuando el otro día charlamos con Alcira y nos comentó toda la parte de la resistencia peronista, tomar conciencia de nuestra historia y de los que estuvieron atrás para que nosotros estemos, y para los que lucharon para que nosotros estemos bien y nos liberemos, y nosotros vamos a luchar por los que van a venir. Hay una trascendencia en todo esto. Entonces, organizar es adoctrinar, porque es la doctrina la que trasciende el tiempo. Nosotros lo entendemos a Perón porque hay un vínculo doctrinario, hay un vínculo con las palabras, hay un vínculo con el lenguaje, con las ideas. Esa idea que las vemos en la acción. Por eso Perón es tan grande, porque sigue teniendo razón.
El objeto del adoctrinamiento es pues conseguir que el pueblo... Esperen que me bebo un poco de agua. Ahora sí. El objeto del adoctrinamiento es pues conseguir que el pueblo viva la doctrina, inculcar, hacer sentir, hacer vivir la doctrina. Vivir la doctrina, no tan solo la tenemos que leer, porque la doctrina no tiene solo ideas. No son solo ideas, también hay valoración, hay valores, hay una ética de fondo lo podemos encontrar en las 20 verdades. Las 20 verdades nos dan lineamientos éticos. Y somos nosotros, con nuestra inteligencia moral, que a la hora de actuar somos consecuentes con la doctrina o no somos consecuentes. Y es así. O somos unos forros, unos mierda, o actuamos bien. Y a veces está esa dicotomía que lo hemos charlado con mucha gente que te dice, pero la política es así, como que es una escuela de garca y el más garca es el que gana. Pero sí, está bien, gana una batalla chiquitita, ¿sí? Llega al poder, pero él solo. El día que se va del poder es un cero a la izquierda, es la nada misma. Entonces, ¿qué es eso? Luchó por su causa, por sus intereses, y ahí quedó. No luchó por la causa del pueblo, luchó por sus intereses. Entonces, tenemos que vivir la doctrina, tenemos que ser consecuentes con lo que leemos. Si decimos que somos peronistas, mínimamente imitemos a Perón y Evita. Leamos las 20 verdades y tengamos la capacidad de que día a día nos mejoremos y nos perfeccionemos un poco, ser un poco más buenos, ¿verdad? 21, ¿no? La primera condición para ser peronista es ser bueno. Seguimos. Ahí está. Dice, se conforma un estado espiritual del movimiento que se entiende algunas veces y se siente otras. Se entiende algunas veces y otras veces se siente. Bendito sea quien pueda entenderlo y sentirlo. Y aquel que solamente sienta, se ponga a estudiar y a trabajar y a meditar para también comprenderlo. Y aquel que solamente lo comprende, que le pida a Dios que lo haga bueno para sentirlo. Ay, acá hablan de la lucha por su gallito. Sí, exactamente. ¿Se entiende cómo es esto? Se puede sentir el peronismo, pero también se tiene que comprender. Y no solo es una idea, también se tiene que sentir. Es una idea cargada de sentimiento el peronismo. De ahí viene la mística peronista. Si no, no se entiende nuestra historia y la gente que, como el señor cantaba, la vida por Perón. ¿De dónde sale la vida por Perón? Que mucha gente dejó la vida por Perón. Así que no tan solo de sentir, sino también comprender. ¿Sí? Dice, vamos a repasar. Dice, y aquel que solamente lo sienta, que se ponga a estudiar y a trabajar y a meditar, para también comprenderlo. Y aquel que solamente lo comprende, que le pida a Dios que lo haga bueno para sentirlo. Ahí hay mucha profundidad en esta última frase. Que lo haga bueno para sentirlo. Porque ahí en la bondad está la verdad. Seguimos. Esta es la parte introductoria de lo que es el adoctrinamiento y lo que es la conformación de la persona. Porque las organizaciones están conformadas por personas, no son elementos, no son números. Y a veces los caudillos y los dirigentes sí lo toman como si fuesen números o elementos. Dice, lo moderno, que obedece a las nuevas formas impuestas por la evolución y las necesidades actuales, es una idea transformada en doctrina y hecha ideología que luego el pueblo impregna de una mística con que el hombre suele rodear todo lo que ama. El tema de la mística, eso lo hemos charlado y lo hemos hablado, pero infinidad de veces. Es no tan solo comprender la idea, sino amar la idea y vivir por la idea y hacer realidad esa idea. Esa es la clave. ¿Cuál es la idea primordial? La de justicia social. ¿Sí? ¿Cómo conseguimos la justicia social? Y con la independencia económica y la soberanía política. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo conseguimos la soberanía política y la independencia económica para ejercer la justicia social? A través de la unidad nacional. La unidad movimentista. Un pueblo organizado luchando por la libertad y por la justicia. ¿Sí? Pero es mística. Vamos a volver hacia a lo humano.
se tiene que comprender y se tiene que amar. Tiene que haber sentimiento. Porque esto no es solo una idea, también hay valores. Y esos valores determinan nuestros actos. Pero lo determinan conscientemente. Ahora lo vamos a ver eso. Ese es el único caudillo que puede vencer al tiempo a lo largo de las generaciones. Esa mística. Ese amor a la idea. Ese idealismo. Fíjense, vencer al tiempo a lo largo de las generaciones. Esa, Augusto, ¿cómo andás? Esa es la clave, vencer al tiempo. Porque el hombre solo no vence al tiempo. Seguimos. Organización. Acá ya vamos. La fuerza del peronismo radica en gran parte en que constituye un gran movimiento nacional y no un partido político. Eso lo tenemos que comprender. ¿A qué apunto con esta frase? ¿Por qué la puse esta frase? Se preguntarán, ¿no? Porque mucha gente de la política que habla de peronismo y habla del peronismo se cagan olvidando de que no solo está el PJ o los partidos que hay dando vueltas del peronismo, sino también están los sindicatos. ¿Qué pasa que se olvidan de los sindicatos? Los voy a cagar a tiro a todos. Puede ser que hablen del peronismo y se olviden del sindicalismo, de la columna vertebral del peronismo. Es un disparate. Entonces, por eso trato de remarcar con eso, somos un gran movimiento nacional. Tenemos la rama sindical y la rama política dividida. Movimiento peronista femenino y movimiento peronista masculino, cada uno con su partido. Hoy falta un partido. Las compañeras se tienen que poner las pilas y armar un partido, ¿no? De la rama femenina, ¿no? Bueno, pero el sindicalismo también pertenece al movimiento nacional y se olvidan un montón. A ustedes les digo, cuando hablen de peronismo, no hablen solo de política, también está el sindicalismo. Que gracias al sindicalismo el peronismo en gran parte mantiene una vitalidad importantísima. ¿Sí? Seguimos. Me enojé. A ustedes, cacerolos, escuchen a Perón, a los que fueron ahí a pegarle a los periodistas. No se vence con violencia. Bananas, gorilas, se vence con inteligencia y organización. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. El futuro será nuestro. Y fíjense lo poderosas que son. Voy a volver a hacer hincapié en las organizaciones sindicales. No le pueden dar a las organizaciones sindicales. Me encanta. Me encanta que no le pueden dar a las organizaciones. Y son inteligentes. Recordemos, el sindicalismo peronista, Perón cambia los métodos. Cambia el método de la violencia por el método de la idea, del pensamiento, inteligencia y organización. No es una fuerza de choque el sindicalismo como lo pretenden otras organizaciones de izquierda, ¿sí? Que, como diría Tosco, el sindicalismo es como una palanca para hacer la revolución. En el peronismo no es ninguna palanca, no es ningún medio el sindicalismo. Es más, es un fin el sindicalismo. Porque si uno va en profundidad al concepto de comunidad organizada, está hablando de un Estado sindical popular. Así que eso lo vamos a tocar en otro momento. A ver, para lograr una clara libertad del pueblo, el pueblo primero se debe unificar, efectivamente. Acá el compañero cantador, los sindicatos son de Perón, efectivamente. El sindicalismo muchas veces es defenestrado por los mismos peronistas. No son peronistas eso. El que defenestra a los sindicatos no es peronista. Ya, mira, el peronómetro hace. Acá dice, lamentablemente siempre el sindicalismo fue la caja. Claro, sí, bueno, pero ahí hay también un error de los dirigentes sindicales de no tener, de saber que tiene un potencial enorme para bancar a la política y que cada vez metamos menos representantes del movimiento sindical en cargos ejecutivos y legislativos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Casi todos los legisladores del primer gobierno de Perón eran de extracción sindical. La cantidad de ministros que había, bueno, el segundo de Perón en el gobierno era sindicalista, todo, Perón estuvo rodeado de sindicalistas. Así que, y bueno, muerto Perón se fue dejando de lado un poco el sindicalismo. Y eso
Ahí perdemos cuando estaban ahí de que el pueblo se debe unificar y todas las ramas se deben unificar. No se puede dejar de lado una de las ramas principales. El peronómetro, sí, dice. "Uy". Entonces, se vence con inteligencia y organización. Comprendamos, inteligencia y organización, no con violencia. Apa, fuerte esto. La organización es la atemperación del sentido individualista que tenemos, que todos tenemos. Bueno, eso lo dejo para que reflexionen ustedes. No voy a hacer pero ninguna acotación. Pero esto lo podemos llevar a miles de millones de ejemplos. Atemperación del sentido individualista. Y sí, ustedes se imaginan una organización en la cual todos quieren satisfacer sus deseos personales y es un quilombo, es una bolsa de gato. Y a veces sucede. Bueno, acá Fede dice mucha reivindicación al sindicalismo, pero la clase política nos baja el precio, se nos dan debido a espacio de poder. Sí, es un quilombo. Es un quilombo. Acá dice, el primer ministro de Trabajo era del vidrio, creo. Sí, sí. Sí, y hubo otro del vidrio que creo que el que se quedó con... Sí, sí, se quedó con el ministro, lo que fue el Ministerio de Trabajo después de ser la Secretaría de Trabajo y Previsión, pasó a Ministerio y era un secretario general del gremio del vidrio. Bueno, atemperación del sentido individualista que todos tenemos. Esto es importantísimo. Es importantísimo para la organización. Hay que dejar de lado los individualismos. Que en realidad las organizaciones se empiezan a quebrar cuando los individualismos empiezan a tomar protagonismo. Eso es clave. Fundamento de la organización. Unidad. Ya hablamos recién de unidad. Da la fuerza. Si está todo el pueblo unido con un norte, es fuerza eso. Organización. Hace posible la conducción. Es la herramienta del conductor estratégico. Si está el pueblo debidamente organizado en un movimiento dividido en ramas, para el conductor es muy fácil transmitir las órdenes y comunicarse con los diferentes órganos del movimiento. Entonces la organización hace posible la conducción, también por el diálogo entre las partes. Solidaridad cohesiona la unidad. Solidaridad es dejar de lado el sentido individualista, ¿sí? Pensar en el todo y no en cada uno. Vamos a seguir. A ver qué dice acá. Bueno, esta es una frase que me quedó ahí colgada del Power anterior, pero no tiene nada que ver. Acá está. Dice, pero yo he observado que ese método técnico deshumanizado sirve para vender mercaderías. Acá habla de la técnica de comunicación y de la técnica del adoctrinamiento. Yo he observado, dice Perón, que ese método técnico deshumanizado sirve para vender mercancías. ¿De qué hablamos ahora? ¿De qué hablamos? De marketing político. Acá estamos hablando de marketing político, por eso la mandé. Vamos, escuchen bien. Ese método técnico deshumanizado sirve para vender mercaderías, pero para inculcar las doctrinas el método técnico no da resultado, porque la técnica deshumaniza. La técnica deshumaniza. A no abusar de las redes sociales. A no abusar. Porque la técnica deshumaniza. Y cuando uno tiene que meter algo en el alma de los individuos, no existe nada más que el viejo método humanista del contacto y la transmisión en forma personal. La radio se puede utilizar y se pueden utilizar los diarios, pero nada se compara con el método humanista del contacto. Así que cuando termine esta cuarentena, va a seguir la escuelita en Instagram, pero vamos a salir a dar vueltas por todos lados, porque realmente es 10.000 veces mejor que esto deshumaniza un poco. A mí no me gustó al principio, ahora bueno, sí, a corta distancias esta forma de transmisión y de comunicación, pero es muy diferente cuando estamos ahí cara a cara y la gente puede decir todo lo que se le viene a la cabeza. Las organizaciones sindicales sostienen principalmente su forma de organizarse para juzgar
Ahí hablan de la 62, claro. Perón organizó todo. Fue muy inteligente. A cada situación iba metiendo nuevas organizaciones. Por ejemplo, la 62 vino en un momento especial en el cual hizo una organización fusible para que no la ataquen políticamente a la CGT. Todo tiene su funcionalidad, pero funcional al movimiento, no al sindicato, sino al movimiento, para que el movimiento tenga más fuerza. Bueno, no olvidemos, método deshumanizado, ojo con el marketing político, ojo con ser que los candidatos se transformen en un objeto de consumo, porque si es un objeto de consumo, la gente lo desecha. Entonces va, compra, sí, no lo quiero más, pum, lo tira. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Hay una venta de humo descomunal. Y es por esa falta de humanización. La técnica deshumaniza. Seguimos. Bueno, lo hemos charlado en organización y conducción. La unidad de concepción. Cuando vamos a armar una organización, esto tengámoslo en mente. ¿Sí? Es lo primero que se nos tiene que venir a la mente cuando tenemos una organización. Unidad de concepción y unidad de acción. ¿Sí? Unidad de concepción le podríamos decir unidad espiritual. Lo otro, unidad de acción. Entonces, comprensión y penetración del problema, unidad espiritual. ¿Por qué unidad espiritual? Suena como así místico, como si fuese algo de un chamán. No, porque ahí humanizamos la cuestión política cuando hablamos de espíritu. ¿Sí? Cuando hablamos solamente de política y no hablamos de espíritu y hablamos de cerebro, inteligencia, nos olvidamos de la persona humana. Nos olvidamos del hombre. ¿Sí? Entonces esto de unidad de concepción, unidad espiritual, porque no tan solo estamos hablando de la inteligencia, estamos hablando de los sentimientos. Entonces, unidad de inteligencia y de espíritu. Humanizar. Grábense esta palabra. Unidad de acción. Ya teniendo que pensamos de manera similar, sentimos de manera similar y vemos al otro y a la otra como un amigo, como un compañero o compañera, ya ahí puede empezar a funcionar la máquina. Entonces viene la unidad de acción, organización material, o sea, organizar la herramienta del conductor, eso que estuvimos hablando, por ejemplo, el movimiento nacional que estaba dividido en ramas, bueno, lo podemos llevar a una mini organización y dividirlo en diferentes órganos para que sea más funcional esa organización. Entonces, organización material, organización del encuadramiento, cohesión del conjunto. Porque no tan solo tiene que haber un conductor estratégico, digamos, el conductor estratégico es el que toma las decisiones y es el responsable, que si sale todo mal le cortan la cabeza. ¿Sí? El encuadramiento son los cuadros intermedios que organizan, que van organizando y serían los conductores tácticos. Después está la masa. Y la cohesión del conjunto, que es la gran masa. Pero la masa no son unos borregos, ahora lo vamos a ver. Bueno, acá hablan de consultores. Sí, está complicado el tema de consultores. Sí, bueno. Fricciones en la organización. Esta frase es una fiesta, la encontré hace poco. Muchas veces ustedes habrán observado pequeños roces y choques entre ustedes, los dirigentes. ¿Por qué es eso? Por culpa de una mala estructura orgánica, que permite que choquen, como dos engranajes que no están colocados y no se ajustan bien los dientes. Estos no se tocan demasiado y se rompen. Hay que darle el ajuste a ese engranaje, y eso se da por la forma orgánica estructural, por la estructura orgánica. Otras veces es por la acción dinámica donde se produce la fricción. Y el choque es por un mal establecimiento funcional. Pensarlo como una maquinaria, ¿sí? Entender eso. Orgánico, estructural. El pensamiento de Perón era organicista, como si fuese un cuerpo humano, una organización. Tiene un cerebro, tiene una columna vertebral, tiene diferentes órganos, pero todo está relacionado. Si falla un órgano, se caga el organismo. Pero ese organismo no tan solo es material, de cómo funciona, que va la sangre, va, viene, sino también hay una cuestión espiritual. El alma de ese organismo.
que sin ese alma se pudre. Como diría Perón, un cuerpo sin doctrina, un cuerpo sin alma es un bello cadáver. Un pueblo sin doctrina es como un cadáver. Entonces es muy importante tener esa unidad espiritual, tener un espíritu de organización. Es clave eso. Porque si no, ¿sabes qué armar? Lo que hace el caudillo. ¿Qué hace el caudillo? Crea cosas circunstanciales, explota la organización, no educa. Entonces, ¿qué arma? Arma organizaciones efímeras, organizaciones con finalidades de corto alcance, que después cuando cumplen su función las hace pelota. Por eso a veces la militancia en años no electorales quedamos mirando el techo. Y eso rompe mucho y molesta, molesta. Pero bueno, parte nosotros tenemos un poco la culpa. Sigamos. Organización espiritual y material. Ya hablamos, unidad de concepción, que es la organización espiritual, da la unidad de acción, la organización material. Organización material sería la herramienta del conductor. Organización espiritual, definido por Perón, es la aglutinación de los hombres por el espíritu, inculcándole un alma colectiva, despertándole una mística. Ya hablamos de la mística, es esa fuerza, ese sentimiento que te hace, que te quita ese sentimiento de derrotismo, de fatalismo, de que no se puede avanzar, de que no se puede hacer nada, esos que dicen, no, sí, la doctrina no se puede llevar a la realidad, porque bla, bla, y vos decís, pero sos muy derrotista y muy fatalista. Hay que despertar esa mística, esa fe en que ya se hizo una vez y esto funciona, y que Perón no era un extraterrestre, no era un ser de otra galaxia, Perón era de carne y hueso como nosotros, ¿sí? Pero estaba muy bien formado. Y bueno, también tenía otras cualidades, pero estaba muy bien formado. Nosotros lo podemos hacer. Pero que hay que despertar esa mística que genera la fe, la esperanza de que vamos a vencer. Pero no va a vencer uno solo, va a vencer un movimiento nacional, un pueblo organizado. Eso es clave. Si no hay organización, por eso estoy rompiendo las guindas con organización, porque si no está la herramienta para luchar, si no está el arma para luchar, nunca vamos a ganar un sorongo. Vuelvo. Si no está el ejército civil que planteaba Perón, que lo que somos, el movimiento nacional es un ejército civil, en el cual se lucha por la idea y el medio es la política. Y el método de conducción es por persuasión, a diferencia del ejército militar. Seguimos. La organización transforma en una masa que piensa, la transformación que genera es una masa que piensa en conjunto de una manera similar, tiene un objetivo común y se aglutina detrás de un ideal, que también es común para todos los hombres que lo componen. Por favor, esto es lo básico de la organización. No podemos hacer una organización política si no tenemos un objetivo. Recordemos las características, los principios básicos de una organización: simple, práctica, objetiva y perfectible. Perdón, simple, estable, objetiva y perfectible. Tenemos que pensar en conjunto, tenemos que estar alineados en la forma de pensar, no disciplinadamente, sino tener una misma forma de pensar, tener un objetivo, ¿sí? Ir detrás de un ideal. Piensen en las organizaciones que han militado, que han estado. Si no están estos elementos de pensar de una manera similar, sentir de una manera similar y no tener un objetivo concreto, no vamos ni a la esquina. Explota todo en 2 segundos. Lo tenemos que comprender eso. Explota todo por el aire. Y además cuesta cuando las organizaciones se hacen forzadas, de que no se piensa de la misma manera, el objetivo es confuso y no funciona eso. No funciona. Para eso me quedo en mi casa tomando mate. Es clave. Quien no tenga el espíritu inclinado a pensar y sentir de una manera similar a la de su agrupación, será siempre un hombre díscolo y difícil.
dentro de un movimiento de hombres que tienen un mismo pensar y sentir. Bueno, sí, nos hemos cruzado de esta gente. El Contreras, el rompedor. Que bueno, en general esa gente tiene otros objetivos. Pero bueno, nos hemos encontrado esta clase de personas. Toda organización de masas implica siempre un problema material de organización similar. Porque entre los hombres hay quienes mandan en primer grado, quienes mandan en segundo grado y quienes obedecen. Si no, no puede haber organización material de las masas. Qué molesto, dicen acá. Sí, las Elisa Carrió. Bueno, Elisa Carrió, sí. Elisa Carrió siempre tiene objetivos individuales. Y rompe todo lo que toca, lo rompe. Organiza y rompe. ¿Saben qué es Elisa Carrió? Una caudilla. Bueno, seguimos. Primero, segundo grado y obedece. Entonces, primer grado, la conducción estratégica. Segundo grado, la conducción táctica, que son los cuadros, el nivel de encuadramiento. Tercero, los que obedecen. Pero no es que obedecen de una manera, ya lo hemos hablado y lo vamos a hablar. No es que obedecen como un ejército del sí señor. No, están convencidos de esa cadena de mando. Esa jerarquía no se da porque se impone. Cuando las jerarquías se imponen, también las organizaciones terminan como el upite. ¿Sí? En general los conductores salen de la base. Se organiza abajo hacia arriba. En una organización peronista. En los kioscos no, funcionan al revés. Seguimos. Organización de mando. Primer grado, conductor. Conduce el conjunto. Esto es algo muy sintético y global. Segundo grado, los cuadros conducen las partes. Tercer grado, la masa son las partes. ¿Sí? Entonces, conjunto, las partes y las partes en sí. Esto sería como lo mínimo para hacer una organización. Disciplina y persuasión. Tema bravo este. Acá esta es la parte compleja. La última, pero es la parte complicada. Disculpen, estoy mirando la hora a ver si me paso. Para nosotros las unidades políticas no existen. Son unidades humanas, unidades humanísticas. ¿Entendieron? ¿Por qué miércoles estuve hablando todo lo anterior? Que hablaba de espíritu, unidad de concepción. No es una cuestión abstracta de que son elementos políticos, de que son herramientas los que militan. No son herramientas los que militan. Son seres humanos. Son seres humanos. Entonces ahí está el gran problema de la militancia. Cuando se deshumaniza. Cuando los conductores deshumanizan a las bases. Ese es el gran problema. Y los tratan como si fuesen objetos. Objetos de consumo descartables. Y ahí está puteando a los dirigentes. Después, bueno, son necesarios. Uno tiene que ser más inteligente que la situación y a veces se olvida por un rato de estas cosas. Pero quien llegue al nivel de conductor no se olvide de esto. Que encima si lo hace de esta manera, le va a ir recontra re bien. A él y a toda la organización. Es clave. No existen las unidades políticas, son unidades humanas, unidades humanísticas. Hay seres humanos en las organizaciones que tienen ideas, tienen ambiciones, tienen sentimientos. ¿Sí? No es todo el caudillo que yo, porque a veces los dirigentes es yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y ahí se reduce la organización a la cabeza, y la cabeza es la organización. Y vos sos que tenés menos valor que la uña del pie. No, así no funciona. Seguimos. Se le corto acá para que reflexione. Conducir no es mandar. Conducir es persuadir. ¿Sí? Tiene que haber un convencimiento de la persona conducida. En el ejército se manda. Pero es otra filosofía la del ejército. La lucha militar.
Pues es una lucha de vida o muerte. Esto no, nosotros estamos en una lucha política. Esto es una guerra de la política. A los hombres se los domina solamente por el corazón. O sea que la conducción es gobernar el corazón de las personas. ¿Sí? Que esa es la única manera de tener lealtad. Una palabra que la recordamos el 17 de octubre nada más. No me olvido más. La otra vez me mandaron un flyer con una frase hermosa. Yo la había olvidado. Lealtad es amor. Si lo llevamos a esta frase, a los hombres se los domina solamente por el corazón. Y es la relación entre el conductor y el conducido. Existe una unión espiritual. A ver, Perón todavía no sigue conduciendo. Evita no sigue conduciendo. Y se murieron hace 3 millones de años. ¿Dónde está esa unión? Invisible, ese hilo que nos une. A los hombres se lo domina solamente por el corazón. Persuasión. Hay que inculcarle la idea y que esa idea se haga sentimiento. Y si esa persona que conduce encarna esa idea, ahí está la unidad espiritual. Es más o menos la explicación de por qué Perón lo amaba al pueblo. Los hombres que actúan en política deben ser siempre manejados con persuasión. Nadie puede actuar si no va convencido de lo que va a hacer es bueno. Lo comparte y lo quiere realizar. Bueno, acá es todo. Esta síntesis hermosa de la organización. Nadie puede actuar si no va convencido de lo que va a hacer es bueno. Moral. Acá ya hay un hecho moral. La política asociada, obviamente estamos hablando de conducción política, ¿no? La política asociada a lo moral. Tenemos que estar convencidos, primero, para ser peronista, ¿verdad? 21, para ser peronista hay que ser bueno. Y tenemos que estar convencidos de que nuestros actos son buenos. Lo compartimos y lo queremos realizar, porque no tan solo es bueno, sino que es realizable. Entonces los conducidos también tenemos capacidad de decisión. Porque acá lo que nos está diciendo Perón es que nosotros nos podemos negar. ¿Sí? Como cuando Perón dijo que votaran a Frondizi y gran parte de los conducidos no lo votaron a Frondizi. Y después de las elecciones Perón dijo que eran más peronistas que él. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Hay autoconciencia por parte de los conducidos. No es una masa descerebrada. Es una masa consciente, que si el conductor se equivoca en una decisión, la masa lo puede corregir. Bueno, eso se puede llevar a la mínima expresión de una organización. Pueden acotar algo, están callados como hace media hora. Seguimos. Nuestra disciplina es de fondo, es de persuasión. Disciplina de persuasión, disciplina de convencimiento. El que me conduce, el que es conductor, yo tengo que estar convencido de que es el conductor. Si no, le corto la cabeza, porque el pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. En esos apotegmas encierra mucha sabiduría, que la desparramos por todos lados, hasta en conducción política. Nuestra disciplina es de fondo, de persuasión. ¿Sí? De fondo estamos hablando de que es una cuestión espiritual la conducción. A ver si está acá la frase. Agárrense. Me han armado revoluciones con las cuales nosotros hemos terminado en 2 horas, porque cuando se arma una revolución y el pueblo no la quiere, no hay revolución. El pueblo, tengo un ejército que es más poderoso que todos los ejércitos del mundo y un mando superior a todos los mandos. Yo mando sobre el corazón de los hombres. Sigue Perón, porque el que conduce lo hace sobre el corazón de las personas. En esto hay mucho que aprender. El que sabe gobernar los corazones es el que adquiere mayor poder, pero también al adquirir ese poder ha de saber que el poder es como la riqueza. Si uno la derrocha, se queda pobre pronto. Es así. Es así. No hay mucha vuelta.
Ejército del corazón. Me gusta esta síntesis. Me gusta esta síntesis para definir al movimiento peronista. Ejército del corazón. Entonces, ahora, con todo esto que le estuve hablando, fíjense hoy cómo está la conducción peronista. Si está en buen estado o en mal estado, según los lineamientos de los principios de conducción política peronista. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Estos son principios que son aplicables a todas las eras, porque nosotros vamos a seguir siendo seres humanos hoy, mañana, dentro de 20 años, 50 años, 70 años. Perón hablaba de personas humanas, no hablaba de esa persona en ese punto específico del año 50 o del 60. Nos hablaba a nosotros y nos hablaba a las generaciones dentro de 100, 200, 300 y 500 y 1000 años. Iba a lo humano, iba a la cuestión de fondo. Y a veces se preguntan, ¿y por qué Perón tenía ese dominio sobre las masas? ¿Por qué lo amaban? O a Evita, ¿por qué miércoles los amaban? Y vienen con todas esas teorías sociológicas del carisma y de todos esquemas académicos. No, porque liberó un pueblo. Porque liberó un pueblo, le dio dignidad. Y le armó un país de justicia, libertad y solidaridad. Y él encarnaba esa doctrina de amor y libertad. Y la gente amaba esa doctrina, entonces se generaba el vínculo y a la miércoles, ya está. Es un vínculo eterno, ese vínculo espiritual, que nunca lo traicionó, pues se cagó muriendo dejando como heredero a su pueblo. Él amó a su pueblo, amó la idea y amó al pueblo que amaba esa idea. Y fíjense, la frase de abajo dice, el que sabe gobernar los corazones es el que adquiere mayor poder. Pero también al adquirir ese poder ha de saber que el poder es como la riqueza. Si uno la derrocha, se queda pobre pronto. El que sabe gobernar corazones es el que adquiere mayor poder. Entonces, ¿dónde está el poder en el peronismo? ¿Cuál es la filosofía del poder del peronismo? ¿Tomar el gobierno? No. Eso es un medio para la transformación del poder. El poder está en esto, en el conducir a un pueblo. El que sabe gobernar los corazones es el que adquiere el mayor poder. ¿Por qué? Pues es un poder infinito. A Perón lo echaron a 12.000 kilómetros y siguió conduciendo al movimiento peronista. Así. Así que bueno, ya estamos terminando. Quedan un par de minutos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algo, quedan 10 minutos. Si no, doy por finalizado este vivo y siguen alcoholizándose y comiendo chocolates. Bueno, espero que les haya gustado. Hablamos de que el miércoles va otro vivo, el sábado vuelve Lu. Vamos a estar hablando de legislación social peronista. Y posiblemente el otro fin de semana vuelva Alcira con las cátedras populares en la escuelita. Vuelve Alcira, sí. Y va a estar varias veces Alcira porque es una capa. Vuelvan a escuchar la entrevista a Alcira y los detalles que cuenta. Ah, cuenta el detalle cómo domó a ese caballo que está en la filmina. Tardó 2 años. 2 años. Contó muchísimas anécdotas espectaculares, que todos los líderes revolucionarios del mundo eran peronistas. En África, en Europa, en Asia.
genialidad. Le dio un otro vuelo a Perón. Nosotros a veces lo tenemos encerrado en la Argentina, pero Perón le enseñó a manejar la revolución a Khomeini, el de Irán, mientras hacía la revolución en el 78-79 desde París. Hacía la revolución en Irán. Bueno, la técnica de conducción se la había pasado Perón. Así que, y toda esa sabiduría la tenemos al alcance de la mano. Así que lean, estudien. No es solo sentir, sino también es comprender, como decía al principio. Lean, estudien, aprendan. Está toda la sabiduría. Después se lo van a agradecer a Perón. Sí, acá dice que le copiaron la forma de comunicación por audio, efectivamente. Sí, no, eso lo contaba Alcira, que cuando estaba en México no entendían cómo carajo hacía. No entendían el método del compañero Khomeini y no sé, después le dijeron que se juntaba mucho con Perón y Perón lo, lo influenció bastante. Bueno, gente, no tomen mucho, no coman mucho, que ya en cualquier momento termina la cuarentena y vamos a volver a militar, y necesitamos estar físicamente, necesitamos bajar un par de quilates. Eh, Esperemos que termine la cuarentena y arranquemos en algún momento con las charlas en vivo y en directo y cortemos un poco con la virtualidad que ya estamos un poco saturados. Un poco no, bastante saturados. Así que, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por haber estado y nos vemos el miércoles a las 11 de la noche. Voy a hacer una aclaración y no se olviden. Las entrevistas que hago con cualquier persona que no sea de la escuela son a las 6 de la tarde. Todas las clases salen 11 de la noche. Elegí ese horario. Sí, esto sigue, Leo. Sí, sí, sí. Esto sigue y también va a haber mucho asado. Tenemos que hacer mucho asado. Se termina la cuarentena y tiene que ser una catarata de asado. Esto va a seguir, por eso puse el horario de 11 de la noche para cuando vuelva a la actividad, yo no, ninguna de mis actividades frene estos vivos de la escuela. Así que, pero, sí, asado con Fernet. Con Fernet divino. Y van a volver las charlas en vivo, están todos los compañeros acá, por lo menos de los sindicatos, y Francu ahí con el PJ, vamos a estar girando por todos lados y vemos si podemos salir también de La Plata. Bueno, eso, todo depende después del 17. Y bueno, saludos y que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo el miércoles a las 11 de la noche. Muchas gracias.